Hay momentos en la vida en que sentimos que navegamos a la deriva. Madrugadas que pesan como anclas, días que se repiten como un mar gris y silencioso. Soñamos con alcanzar algo grande, éxito, propósito, libertad, pero las corrientes invisibles de la pereza, la duda y el miedo nos arrastran siempre hacia el mismo puerto conocido, la mediocridad. Pero, ¿y si existiera un mapa? ¿Y si alguien te dijera que hay 5 faros antiguos, ocultos en diferentes rincones del mundo, que pueden iluminar el camino hacia la mejor versión de ti mismo? 5 luces que representan virtudes perdidas: disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción. Esta no es una simple historia de aventuras, es un viaje interior disfrazado de travesía marítima. Seguirás a un viajero común, alguien como tú, que un día decidió que ya no podía seguir viviendo con el piloto automático encendido. Cada faro que visite no solo lo transformará a él, sino que te mostrará cómo encender esa misma luz en tu propia vida. Prepárate para zarpar, deja atrás el muelle del conformismo, ajusta las velas del coraje y mira al horizonte. La ruta de los 5 faros no es un destino, es un despertar. ¿Estás listo para encontrar tu propia luz? Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El puerto del conformismo. El amanecer en Puerto Bruma siempre tenía el mismo color, un gris pálido que se mezclaba con el humo de los barcos pesqueros y el café barato de los muelles. Daniel despertaba cada día con la misma sensación de aplazamiento, como si su vida fuera una cita que nunca terminaba de llegar. Trabajaba en un almacén descargando cajas, un empleo temporal que llevaba ya 4 años repitiéndose. Y en las noches mataba el tiempo con series, videojuegos y la promesa vaga de que, algún día, haría algo distinto. La rutina era su refugio y su prisión. Nadie le exigía demasiado, nadie esperaba nada grandioso de él y eso le resultaba extrañamente cómodo. Pero por dentro, algo crujía. A veces, al caminar por el malecón, veía zarpar barcos hacia destinos desconocidos y sentía un nudo en el estómago. ¿Qué se sentiría vivir con rumbo? ¿Qué se sentiría despertar con un propósito tan claro como el silbido del viento en alta mar? Sin embargo, cada vez que esa inquietud aparecía, él la enterraba bajo el peso de las excusas. No tengo dinero, no tengo contactos, no es el momento. Y así, día tras día, Daniel se convencía de que el conformismo era más seguro que el fracaso. Aquella mañana no parecía distinta de ninguna otra. Mismo cielo nublado, mismo desayuno apresurado, mismo trabajo mecánico. Hasta que llegó la tormenta. El cielo se ennegreció sin aviso, el mar comenzó a rugir y el viento arrancó lonas y techos como si fueran de papel. Daniel corrió junto a otros hombres para asegurar las cargas del muelle, pero un contenedor mal amarrado cayó al agua, llevándose consigo la mercancía de toda una semana. Su jefe gritaba, los marineros maldecían y en medio del caos Daniel sintió un extraño alivio, como si esa destrucción externa reflejaba el desorden interno que llevaba años ignorando. Cuando la tormenta amainó, el puerto estaba irreconocible, madera rota, redes perdidas, agua estancada en cada rincón. Al volver a casa empapado y exhausto, encontró bajo su puerta un sobre sin remitente. Dentro había un mapa amarillento con líneas dibujadas a mano, marcando 5 puntos luminosos sobre un océano sin nombre. Junto al mapa, un mensaje escrito con letra firme: si buscas algo más que sobrevivir, sigue la ruta de los faros. Daniel no entendía quién lo había enviado, ni por qué, pero algo en su pecho se encendió. Por primera vez en años, sintió que el mundo le hablaba directamente. Sin saberlo, aquella noche dejó de ser un hombre a la deriva. Había encontrado una señal. Y aunque aún no lo sabía, cada faro de ese mapa cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. La tormenta que lo cambia todo. El cielo amaneció revuelto como si el mar hubiera decidido trepar hasta las nubes. Daniel no sabía si era la resaca de la tormenta anterior o si algo más se estaba gestando en ese puerto acostumbrado a caprichos climáticos.
Caminaba hacia el trabajo con la chaqueta empapada por la llovizna persistente, la mirada perdida y el mapa extraño aún guardado en su mochila, como si temiera mirarlo demasiado y descubrir que era real. Se dijo a sí mismo que no podía perder tiempo en fantasías. Necesitaba conservar su empleo, pagar el alquiler y seguir sobreviviendo. Sin embargo, mientras descargaba sacos bajo el aguacero, no dejaba de pensar en las 5 luces dibujadas en ese papel amarillento. Era absurdo, pero sentía que lo observaban, como si lo llamaran a gritos desde alguna distancia imposible. Esa tarde, la tormenta se intensificó con una violencia que ni los marineros viejos recordaban. Las olas golpeaban el rompeolas como puños gigantes, los barcos se soltaban de sus amarras y los gritos de la gente se perdían en el estruendo del viento. Daniel corrió junto a otros hombres intentando salvar lo que pudieran, pero un golpe de mar lo arrojó contra el suelo y por un instante creyó que no saldría vivo. Vio flotando cajas rotas, tablas, cuerdas y hasta un pequeño barco que se partía como una rama seca. Mientras se incorporaba con el cuerpo temblando, escuchó un crujido extraño bajo la plataforma del muelle. Siguiendo su instinto, se arrastró hasta allí y encontró un viejo cofre oxidado, golpeado por las olas, como si hubiera sido arrancado del fondo del mar. Apenas logró sacarlo del agua antes de que otra ola lo cubriera todo. Exhausto, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, se llevó el cofre a casa envuelto en una lona. Lo abrió esa misma noche sin quitarse siquiera la ropa mojada y encontró dentro un compás antiguo, cuya aguja no apuntaba al norte, sino que giraba en círculos hasta detenerse señalando un punto que no coincidía con ningún mapa moderno. Junto al compás, un trozo de pergamino con las mismas letras firmes que había visto en el primer mensaje. La primera luz te mostrará el valor de la disciplina, zarpas o te hundes. Daniel se sentó en el suelo, con el corazón acelerado, sintiendo que todas las excusas que había usado para justificar su vida mediocre comenzaban a resquebrajarse. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién enviaba esos mensajes? ¿Por qué a él, un hombre sin rumbo? No pudo dormir, y cuando por fin amaneció, la decisión estaba tomada. No sabía a dónde lo llevaría esa ruta, pero sabía que no podía seguir viviendo como hasta ahora. Vendió lo poco que tenía de valor, su viejo reloj, su bicicleta, un par de herramientas, y consiguió lo suficiente para alquilar un velero pequeño y desvencijado en el muelle. Los marineros lo miraban como a un loco cuando lo vieron cargar provisiones y salir con el cielo todavía cubierto de nubes. Pero Daniel sentía algo que no sentía desde niño, un impulso real, un fuego interno que le decía que cada ola y cada ráfaga de viento eran parte de una prueba. Mientras el velero se alejaba de Puerto Bruma, el compás giró una vez más, y la aguja se detuvo apuntando al horizonte gris, allí donde el primer faro lo esperaba. Daniel sonrió por primera vez en mucho tiempo, con miedo y emoción mezclados, sin saber si volvería o si el mar se lo tragaría, pero seguro de algo. La tormenta no había llegado para destruirlo, sino para obligarlo a zarpar. Capítulo 3. El mapa misterioso. El mar amaneció plomizo y sin olas, como si respirara hondo antes de volver a rugir. Daniel había pasado su primera noche en alta mar luchando contra el cansancio y el mareo, con la mente atrapada en pensamientos contradictorios. Parte de él quería regresar de inmediato y olvidar aquel impulso insensato, y otra parte, mucho más profunda, se aferraba al compás y al extraño mapa como si fueran la única verdad que había tocado en años. A mediodía, cuando el sol intentaba abrirse paso entre nubes pesadas, decidió desplegar el mapa por primera vez desde que zarpó. Era un papel viejo y rugoso, pero los colores aún brillaban. 5 puntos luminosos conectados por líneas onduladas que parecían rutas marítimas, aunque ninguna coincidía con cartas náuticas conocidas. Lo más extraño era que el compás, en lugar de señalar el norte, giraba despacio y se detenía apuntando exactamente hacia el primer punto dibujado, como si reconociera un camino invisible. Daniel sintió un escalofrío. No era un juego ni una coincidencia. Mientras trataba de estudiar los símbolos extraños que rodeaban cada faro, una sombra apareció en el horizonte. Al principio, creyó que era un barco pesquero, pero a medida que se acercaba, distinguió un casco de madera ennegrecida y velas rasgadas, como si perteneciera a otro siglo.
El velero se le cruzó por la proa y una voz grave lo llamó por su nombre. Daniel se quedó helado. Un hombre mayor, con barba plateada y ojos de un azul tan profundo como el mar en calma, se presentó sin dar explicaciones. «Me llamo Efraín, he estado esperándote». Daniel no entendía nada, pero algo en la voz de aquel extraño no admitía dudas. Efraín subió a bordo con un salto ágil y observó el compás y el mapa como quien reconoce viejos amigos. «Has encontrado la ruta, pero no sabes leerla. Estos faros no son simples puntos en el océano, son pruebas. Cada uno te mostrará algo que crees que no necesitas, pero sin esas luces te hundirás antes de llegar al final». Daniel trató de preguntarle quién le había enviado las cartas y cómo sabía su nombre, pero el viejo lo interrumpió. «No importa quién, importa por qué. Estás aquí porque tu vida se estaba oxidando, porque ya no quedaba fuego en ti. ¿Quieres que te lleve al primer faro o prefieres regresar al puerto y fingir que nada pasó?» La pregunta lo golpeó como un puño. Regresar significaba volver al mismo trabajo gris, a las mismas excusas, a la misma sensación de estar desperdiciando el tiempo. Avanzar significaba arriesgar la vida, tal vez morir en medio del océano, pero también significaba responder al llamado que sentía en lo más profundo de su pecho. Daniel tragó saliva y asintió. Efraín sonrió apenas, desplegó las velas y con una destreza asombrosa tomó el timón. El compás giró una vez más y se detuvo firme hacia el este, donde el mar comenzaba a ondularse como si guardara un secreto. Mientras el velero avanzaba, Efraín le habló de la primera luz. Disciplina. Sin ella, no hay viaje posible. No se trata de fuerza bruta, ni de talento, sino de mantener el rumbo cuando el viento cambia, de levantarte cada día aunque no veas tierra a la vista. La disciplina es el faro que no se apaga, incluso en la niebla más densa. Daniel escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra se clavaba en su pecho como un ancla y al mismo tiempo como un impulso. A medida que el sol caía, en el horizonte apareció una luz débil, parpadeante, como si alguien encendiera una lámpara al borde del mundo. «Ahí empieza tu verdadero viaje», dijo Efraín, sin apartar la vista. Daniel apretó los dientes, sabiendo que lo que venía no era un paseo, sino una prueba que lo obligaría a enfrentarse a sí mismo como nunca antes. Capítulo 4. Isla de los hábitos invisibles. El velero navegó toda la noche bajo un cielo cubierto y un viento caprichoso que parecía jugar con ellos, empujando unas veces con suavidad y otras frenando de golpe como si el mar mismo los estuviera probando. Daniel apenas durmió, con la mente encendida por las palabras de Efraín. Disciplina, la primera luz, el faro que no se apaga. Cuando por fin el sol asomó tímido, la vio, una isla pequeña y rocosa emergiendo del agua como un diente negro, coronada por una torre blanca que brillaba débilmente, un faro solitario rodeado de niebla. Efraín maniobró con calma, evitando los arrecifes ocultos, y atracaron en una diminuta cala. Daniel esperaba encontrar un lugar salvaje o tal vez desierto, pero lo que vio lo confundió aún más. No había casas, ni caminos, ni gente, solo un sendero estrecho de piedra que subía por la ladera y desaparecía entre árboles retorcidos. «Aquí empieza tu prueba», dijo Efraín sin más explicaciones, entregándole una cantimplora y un trozo de pan duro. «¿Y tú no vienes?», preguntó Daniel todavía inseguro. El viejo negó con la cabeza. «Cada faro es personal, nadie puede recorrer tu camino por ti. Sube, observa, aprende. Si regresas antes de tiempo, sabré que no estabas listo». Daniel respiró hondo y comenzó a caminar. Al principio el sendero parecía sencillo, pero pronto la pendiente se hizo tan empinada que cada paso era una batalla. El calor se volvió insoportable y los mosquitos lo atacaban sin tregua. Se detuvo varias veces para beber agua, tentado a regresar, pero la luz distante del faro lo mantenía avanzando. Tras horas de ascenso, llegó a un claro donde encontró un hombre anciano sentado en silencio sobre una roca, tallando madera con paciencia infinita. Sin levantar la vista, el anciano dijo: «Te esperaba. ¿Quieres aprender disciplina?». Daniel asintió jadeando, pero el hombre no le habló más, solo le entregó un saco lleno de piedras. «Llévalas hasta el faro, una por día, durante 30 días, sin fallar, sin preguntar.
Daniel pensó que era una broma cruel, pero cuando intentó quejarse, el anciano ya no estaba, como si la selva se lo hubiera tragado. Así comenzó la rutina más dura de su vida. Cada mañana al amanecer debía tomar una piedra del saco, subir la ladera hasta el faro y dejarla frente a la puerta. No había nadie esperándolo ni felicitándolo, no había recompensa inmediata, solo cansancio, sudor y la sensación de estar haciendo algo inútil. El primer día lo hizo con rabia, el segundo con fastidio, el tercero casi renunció. Pero al quinto día algo cambió. Sin darse cuenta, su cuerpo comenzó a adaptarse, sus piernas se hicieron más fuertes, su mente menos propensa a buscar excusas. Empezó a encontrar paz en la repetición, un extraño orgullo en cumplir sin que nadie lo viera. En el 10º día, notó que el saco pesaba menos y que su respiración ya no era un tormento. En el día 15, cuando la lluvia lo empapó de pies a cabeza, ya no maldecía, solo caminaba. Al llegar al día 30, el saco estaba vacío, y Daniel, agotado pero firme, se presentó ante la puerta del faro con la última piedra en la mano. La torre, que siempre parecía apagada, encendió una luz brillante que iluminó toda la isla. Efraín apareció entonces en la cima del sendero, sonriendo apenas. Ahora entiendes, la disciplina no es glamour ni inspiración, es repetición, constancia, hacer lo correcto aunque nadie aplauda. Has encendido la primera luz. Daniel sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Su voluntad era ahora un músculo nuevo, entrenado a base de esfuerzo invisible. Al descender hacia la cala, con el faro brillando a sus espaldas, supo que ya no volvería a ser el mismo hombre que dejó Puerto Bruma. Capítulo 5. El guardián del reloj. La luz del faro seguía encendida cuando Daniel y Efraín izaron velas para abandonar la isla. El aire tenía un olor distinto, como si el mar supiera que algo había cambiado en él. Sus manos todavía dolían por cargar piedras, sus piernas estaban endurecidas por la caminata diaria, pero más que el cansancio físico, sentía una especie de claridad nueva, un orden interno que no había conocido antes. No lo decía en voz alta, pero había descubierto algo esencial. La disciplina era menos una hazaña heroica y más una costumbre silenciosa, algo que se construye paso a paso hasta que se vuelve parte de uno mismo. Sin embargo, Efraín le advirtió que aquello apenas era el inicio. Has aprendido a cumplir con lo que te impones, pero ahora tendrás que aprender a valorar cada instante como si fuera oro. El tiempo es el único recurso que no regresa, y quien no lo protege lo pierde para siempre. Navegaron durante 3 días siguiendo el compás, que ahora apuntaba firme hacia el sureste, hasta que divisaron otra isla, esta vez más amplia, con playas oscuras y un campanario solitario en lo alto de una colina. Al desembarcar, Daniel notó algo extraño. No había viento, ni aves, ni sonido alguno, solo un silencio pesado interrumpido de vez en cuando por el tañido de una campana distante. Efraín le entregó un reloj de arena pequeño y lo miró con seriedad. Este será tu guía. Cuando la arena se acabe, el día terminará, estés donde estés. El guardián del reloj te enseñará la lección, pero solo si respetas cada grano de tiempo que pase frente a tus ojos. Daniel subió la colina siguiendo un sendero empedrado que se dividía constantemente en bifurcaciones. Al principio avanzaba sin pensar demasiado, eligiendo cualquier camino, pero cada desvío lo llevaba a tareas extrañas: limpiar hojas secas de un patio, acarrear agua desde un pozo, mover troncos de un lado a otro. Ninguna tarea era difícil, pero todas consumían minutos preciosos del reloj de arena. Cuando llegó a la cima, un hombre alto y vestido con un manto oscuro lo esperaba, sentado frente a un enorme reloj de péndulo que no marcaba horas, solo el latido constante del tiempo. «Has llegado tarde», dijo el guardián con voz profunda. Daniel quiso protestar, pero vio con horror que la arena de su reloj casi se había agotado. Cada decisión que tomaste te robó un poco de tiempo. No supiste diferenciar lo importante de lo trivial, y ahora pagas el precio. Sin darle descanso, el hombre le asignó un nuevo reto. Durante 7 días, cada jornada limitada por ese reloj de arena, debía recorrer la isla cumpliendo tareas, pero ahora debía decidir cuáles valían la pena y cuáles no. Si perdía el tiempo, no alcanzaría la meta del día y debería empezar de nuevo. El primer día lo desperdició intentando hacerlo todo, como un esclavo obediente. El segundo trató de correr, pero se agotó antes de terminar la mitad.
Recién el tercero comenzó a entender, no todo lo que pide atención merece atención, no todas las urgencias son importantes. Al quinto día había aprendido a elegir solo las tareas que realmente lo acercaban a la meta, a dejar de lado lo accesorio sin culpa. El séptimo día llegó al campanario con la arena intacta justo antes de que sonaran las campanas. El guardián asintió con respeto y le entregó el péndulo de su reloj como prueba superada. Ahora comprendes, no es cuestión de tener tiempo, sino de dirigirlo con intención. El tiempo se te escapa por donde dejas abiertas las puertas. Daniel regresó al velero con la certeza de que cada minuto malgastado era una oportunidad perdida para vivir con propósito. Efraín lo esperaba sonriendo, y mientras el compás giraba buscando la dirección del siguiente faro, Daniel sintió que su vida empezaba a tener una estructura, como si finalmente estuviera construyendo algo sólido dentro de sí mismo. Capítulo 6. La prueba del amanecer. La noche cayó sobre el velero como una manta sin estrellas, y Daniel apenas pudo dormir. El compás seguía señalando el mismo rumbo con insistencia, como si la aguja conociera secretos que el mar murmuraba en voz baja. Efraín no dijo mucho, solo que la siguiente prueba sería más dura, no por el esfuerzo físico, sino porque atacaría la raíz misma de la pereza y la complacencia. Hay batallas que se ganan antes de que el sol salga, dijo en voz baja, mientras acomodaba las velas, y Daniel no entendió del todo lo que quería decir. A la madrugada del segundo día divisaron otra isla, esta vez más alta, cubierta de pinares y con un resplandor tenue en la cima, como una lámpara cubierta por un velo. Desembarcaron en silencio. Apenas pisaron la arena, Efraín le entregó una campanilla de bronce y una bolsa con provisiones mínimas. Durante 9 días deberás despertar antes del amanecer, sin que nadie te lo recuerde, y cada mañana tendrás que subir hasta la cima de la isla llevando esta campanilla. No hay caminos marcados, no hay señales. Si llegas después de que salga el sol, tendrás que empezar de nuevo desde el primer día. Daniel intentó protestar, pero el viejo ya había regresado al bote y se alejó hacia el velero anclado. Así comenzó la prueba más cruel que había enfrentado hasta entonces. La primera noche apenas durmió, temiendo no escuchar su propio reloj interno. Se obligó a mantenerse despierto, y antes de que apareciera la primera línea de luz en el horizonte, comenzó a trepar por la ladera. El sendero era húmedo y resbaladizo, con raíces traicioneras que atrapaban sus pies. Cuando llegó a la cima jadeando, el cielo apenas clareaba, y la luz del faro parpadeaba como un ojo vigilante. Hizo sonar la campanilla y descendió exhausto, con la certeza de que aquello no sería fácil. Al tercer día, el cansancio acumulado comenzó a pesar como plomo. Su cuerpo pedía dormir más, su mente buscaba excusas. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿A quién le importaba si llegaba unos minutos tarde? Pero algo en su interior, esa fuerza nueva nacida en la isla anterior, lo empujaba a seguir. Aprendió a dormirse temprano, a comer poco y ligero, a escuchar cada sonido de la noche para adivinar la hora sin necesidad de relojes. En el sexto día, una tormenta repentina lo empapó y casi lo derribó de un acantilado, pero aún así alcanzó la cima antes del alba. Sus músculos ardían, su cuerpo dolía como si cada fibra se quejara, pero su voluntad estaba firme. El octavo día, la tentación de quedarse dormido fue casi insoportable. La lluvia golpeaba el techo improvisado de hojas, el viento soplaba helado, y su cuerpo suplicaba por descanso. Sin embargo, se levantó antes de que su mente pudiera traicionarlo, y trepó a oscuras, guiado solo por la sensación del terreno bajo sus pies. En el noveno y último día, alcanzó la cima justo cuando la primera línea dorada del sol se asomaba por el horizonte. Hizo sonar la campanilla con fuerza, y la luz del faro se encendió de golpe, bañando la isla entera en un resplandor cálido. Efraín lo esperaba abajo, sonriendo apenas. Has aprendido a dominar la mañana, y quien domina la mañana, domina el día. Cumpliste tu palabra sin testigos, y eso vale más que 1000 aplausos. Daniel descendió con el cuerpo agotado pero el espíritu encendido, sintiendo que cada amanecer traería a partir de ahora un compromiso con sí mismo, no con los demás. Al volver al velero con el compás ya girando hacia el siguiente faro, supo que la disciplina no era un acto aislado, sino una manera de vivir, y que este viaje lo estaba forjando en silencio, como el fuego forja el hierro. Capítulo 7. El mar de distracciones.
El velero avanzaba lentamente por aguas más cálidas, donde el viento soplaba con suavidad y el cielo, despejado como un cristal, hacía que la travesía pareciera un paseo en lugar de una prueba. Daniel sintió por primera vez desde que zarpó que podía relajarse. Después de la isla de la disciplina y la prueba del amanecer, su cuerpo se sentía más fuerte, su mente más clara, pero también más confiada, tal vez demasiado. Efraín apenas hablaba, lo observaba con ojos pacientes, como si supiera que la calma del mar era un disfraz, y que lo peor no eran las tormentas, sino el silencio tentador de las aguas tranquilas. A los 2 días de navegación, el compás seguía señalando hacia el este, pero a la distancia apareció un puerto pequeño y pintoresco, con velas de colores y música que se escuchaba hasta en alta mar. Daniel pensó en abastecerse, descansar, dormir en una cama real por una noche. Efraín no lo impidió, solo le advirtió con una frase seca: «No todos los puertos son seguros, y algunos se disfrazan de hogar para hacerte olvidar tu viaje». Al atracar, fueron recibidos con sonrisas y manos amables. La gente ofrecía frutas dulces, vino especiado, pan recién horneado. Un hombre joven con ropa elegante y modales encantadores se acercó a Daniel y le habló como si lo conociera de toda la vida. «¿Por qué sufrir tanto en alta mar?», dijo mientras le mostraba una taberna llena de risas. «Puedes quedarte aquí, tenemos trabajo, buena comida, compañía. No necesitas seguir buscando faros que tal vez ni existan». Daniel dudó. El puerto era cálido y acogedor, las noches se llenaban de música y el cansancio acumulado lo invitaba a quedarse. Pasaron 3 días que parecieron un sueño. Comió bien, durmió profundamente, se rió como no lo hacía desde niño. Pero cada mañana al despertar sentía un hueco en el pecho, una voz insistente recordándole que el compás no apuntaba hacia ese puerto, sino hacia mar abierto. Cuando habló con Efraín, el viejo solo preguntó: «¿Ya decidiste a quién le entregas tu rumbo, a ellos o a ti mismo?». La 4ª noche, mientras la fiesta rugía en la plaza, Daniel vio cómo algunos marineros que habían llegado antes que él bebían sin parar y hablaban de quedarse para siempre, olvidando sus propios destinos. Comprendió entonces que aquel lugar no era un refugio, sino una trampa disfrazada de paraíso. Un sitio hecho para anclar voluntades, para adormecer la ambición y el coraje. Sin despedirse, subió al velero en silencio y Efraín lo siguió sin una palabra. Cuando dejaron atrás el puerto, el compás brilló con una luz tenue, como aprobando su decisión. Daniel entendió que no todas las amenazas vienen con rugidos y relámpagos, algunas llegan con sonrisas, promesas fáciles y camas cómodas. Esa noche, mientras el mar volvía a ser su única compañía, juró no volver a perder días en cosas que no lo acercaran a su destino. El enfoque no es luchar contra 1000 enemigos, pensó, es aprender a ignorar todo lo que no importa. Capítulo 8. La brújula interna. El mar se extendía ante ellos como un espejo sin fin, profundo y cambiante, reflejando cielos que pasaban del azul intenso a nubes grises en cuestión de minutos. Y Daniel sintió por primera vez que estaba completamente solo con su propio juicio, con sus pensamientos y temores flotando como embarcaciones invisibles a su alrededor. Efraín permanecía en la popa, observando, apenas tocando las velas, como si su papel fuera ser testigo de lo que sucedería en la mente de Daniel y no intervenir a menos que fuera estrictamente necesario. A la primera luz del amanecer, mientras el velero se mecía suavemente, Daniel recordó las pruebas de las islas anteriores y comprendió que todas ellas lo habían preparado para este momento. La disciplina, el manejo del tiempo, la fuerza de la rutina y la resistencia a las distracciones externas no eran fines, sino peldaños que lo llevaban hacia algo más profundo y sutil, la brújula interna, la capacidad de reconocer su propio rumbo cuando nadie lo mira y cuando todas las señales externas se desvanecen. El primer día fue un desafío silencioso. Se dio cuenta de que, aunque no había tormentas visibles ni puertos tentadores, su mente empezaba a inventar problemas, a dramatizar peligros que no existían, a recordar caminos que no tomaría, a imaginar voces que lo llamaban a abandonar el rumbo.
Se sorprendió de cómo los recuerdos de su vida anterior aparecían con fuerza, como fantasmas que buscaban desorientarlo, y entendió que la verdadera prueba no era externa, sino interna, un combate entre la atención consciente y la mente distraída. Pasó horas mirando el compás, sintiendo que no solo apuntaba hacia el siguiente faro, sino que de algún modo inexplicable señalaba hacia su propio corazón, hacia un centro que debía aprender a escuchar. Daniel comenzó a meditar mientras navegaba, respirando el aire salado, dejando que cada pensamiento que surgiera se alejara como una ola que se rompe y se disuelve en el horizonte. No podía permitir que las emociones fueran la brújula, la mente debía ser firme pero flexible, capaz de reconocer el peligro sin caer en la parálisis, de decidir sin precipitación, de actuar sin demora. A medida que pasaban los días, Daniel se dio cuenta de que cada movimiento del velero, cada ajuste de vela, cada cambio de rumbo requería un equilibrio delicado entre reacción y anticipación, entre observación y decisión, y entendió que esta era la lección más difícil. El autocontrol no podía imponerse con fuerza bruta, debía cultivarse como un jardín donde cada pensamiento y cada emoción se colocaba en su lugar adecuado. La tercera noche, mientras dormía solo unas pocas horas, soñó que el mar lo arrastraba hacia un acantilado invisible, que su brújula se rompía y que todas las luces de los faros desaparecían. Despertó sudando y con el corazón acelerado, pero comprendió que el miedo no era un enemigo, sino un aviso de la mente para mantenerlo alerta y consciente. A la mañana siguiente, Daniel empezó a hablar en voz alta consigo mismo, mientras ajustaba las velas, evaluaba la dirección del viento y la fuerza de la corriente, repitiendo sus propias órdenes como si fueran las de un capitán experimentado que debía confiar en su juicio sin depender de nadie más. La cuarta jornada se convirtió en un ejercicio de observación constante. Aprendió a leer las olas, a sentir la fuerza del viento antes de cambiar, a interpretar el brillo del sol y la posición de las nubes, a anticipar el movimiento del mar como si éste fuera un espejo de su propia mente. Comprendió que la brújula interna no solo señalaba hacia el faro físico, sino hacia la versión de él mismo capaz de mantenerse firme, clara y serena aún en la incertidumbre total. Para el séptimo día, cada decisión, cada maniobra, cada ajuste se volvió casi automático pero al mismo tiempo consciente, y Daniel sintió una claridad tan intensa que le permitía sentir simultáneamente el barco, el agua, el cielo y su propio cuerpo como partes de un mismo sistema coordinado, donde un fallo podía ser decisivo y cada acierto lo acercaba más a su objetivo. Fue entonces cuando entendió la lección final. No hay brújula que funcione sin disciplina. No hay brújula que indique el camino correcto si uno no sabe priorizar. No hay brújula que sea útil si la mente se deja arrastrar por distracciones o por la complacencia. Daniel sonrió, sintiendo que un nuevo nivel de claridad lo envolvía, que por primera vez en su vida podía distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que debía seguir y lo que debía dejar atrás, entre el ruido del mundo y la voz silenciosa que le decía, «Sigue tu propio norte». Y mientras el velero continuaba cortando las olas, con el sol descendiendo lentamente hacia el horizonte, Daniel comprendió que la brújula interna no era solo una habilidad de navegación, sino la esencia de la vida misma. Un equilibrio delicado entre mente, cuerpo y voluntad, una luz que guía incluso cuando todos los faros parecen apagados, un faro que reside dentro de uno mismo, y que por fin él había logrado. Capítulo 9. La isla de los espejos. El velero llegó al amanecer a la silueta de una isla cubierta de neblina, apenas visible desde la distancia, y Daniel sintió un escalofrío que no provenía del viento ni del frío del agua, sino de una intuición profunda, casi instintiva, de que esta isla no sería como las anteriores, que no habría pruebas físicas ni tormentas, sino que cada paso que diera lo enfrentaría con su propia mente y con la verdad que había evitado durante toda su vida. Efraín apenas dijo una palabra mientras amarraban el barco. Aquí verás lo que no quieres enfrentar, lo que has escondido incluso de ti mismo. La isla estaba cubierta por un bosque denso y húmedo, con senderos que se bifurcaban en todas direcciones, y un silencio tan absoluto que parecía absorber los latidos del corazón.
Daniel dio el primer paso y se encontró frente a un lago tan cristalino que reflejaba no solo su rostro, sino una versión distorsionada de sí mismo. Ojos más duros, hombros más tensos, una expresión de duda y miedo que lo desconcertó. Al tocar el agua, la superficie tembló y su reflejo cambió. Se vio más joven, más temeroso, luego más viejo y cansado, luego furioso, luego calmado, hasta que finalmente desapareció, y solo quedó su propio rostro, consciente y vivo, mirando con atención. Cada paso que dio en la isla parecía multiplicar los reflejos, árboles que mostraban sombras humanas, rocas que imitaban gestos familiares, senderos que lo llevaban a espejos naturales, donde el sol reflejaba fragmentos de su pasado, decisiones no tomadas, palabras no dichas, miedos no enfrentados. Sintió que la isla lo leía, que cada pensamiento que surgía era amplificado y devuelto como un desafío silencioso. Comenzó a correr, a intentar escapar de los espejos, pero cada vez que avanzaba se encontraba frente a otra versión de sí mismo, y comprendió que no podía huir de lo que vivía dentro de su propio corazón. Durante horas caminó, corrió y trepó por la isla, enfrentando escenas que parecían reales, fracasos pasados, promesas rotas, recuerdos de miedo y de duda, momentos en los que había renunciado a sí mismo por comodidad o miedo. Pero con cada enfrentamiento algo cambió. Comenzó a sentir que podía observar sin ser absorbido, que podía ver sin juzgar, y que cada reflejo era una oportunidad para reconocer su fuerza y su debilidad al mismo tiempo. Al caer la tarde, llegó a un claro donde un enorme espejo de agua parecía flotar en el aire, y allí se vio a sí mismo completamente, con todas sus capas, todas sus máscaras y todas sus verdades. Sintió miedo, sí, pero también una claridad intensa. No podía cambiar el pasado, no podía borrar sus errores, pero podía decidir quién quería ser de ahora en adelante. Efraín apareció detrás de él en silencio, observando, y Daniel comprendió que la verdadera lección no era pelear contra los espejos, sino aceptarlos y aprender de ellos, reconocer que cada reflejo era una parte de su camino, y que solo enfrentando sus sombras podría avanzar hacia el siguiente faro. Cuando la noche cayó, Daniel durmió junto al lago, por primera vez sintiendo que cada parte de sí mismo estaba en paz, aunque fuera momentáneamente, y que la fuerza para seguir no provenía de la disciplina o la resistencia externas, sino de haber encontrado un centro de claridad dentro de sí mismo. A la mañana siguiente, mientras el sol rompía la neblina y los espejos naturales de la isla brillaban con un resplandor casi místico, Daniel comprendió que había aprendido algo que ningún viento ni tormenta podrían enseñarle, que enfrentar la verdad interna, aunque doloroso y confuso, era la llave para avanzar, y que cada faro, cada prueba, cada jornada tenía sentido solo si estaba dispuesto a mirar dentro de sí mismo con honestidad absoluta, aceptar lo que veía y seguir navegando, no hacia la comodidad, no hacia el aplauso, sino hacia la luz que él mismo debía mantener encendida. Capítulo 10. El faro de la visión. Después de abandonar la isla de los espejos, el mar parecía diferente. Ya no era un espacio de pruebas externas ni de reflejos que confundían, sino un lienzo en blanco donde Daniel podía empezar a proyectar lo que realmente deseaba, lo que quería lograr y, sobre todo, la persona que quería ser. Efraín apenas dijo una palabra mientras izaban las velas, dejando que Daniel encontrara su rumbo solo, como si supiera que la verdadera visión no se dicta, se descubre. Los primeros días fueron de observación y planificación. Daniel revisaba el compás, estudiaba las corrientes, evaluaba el viento, pero esta vez no lo hacía solo para sobrevivir, sino para anticipar, para imaginar no solo dónde estaba, sino a dónde podía llegar y cómo podía hacerlo con eficacia. Cada decisión parecía dibujar un mapa invisible de posibilidades, y Daniel comprendió que tener visión no era simplemente fijar un destino, sino proyectar cada paso con claridad y propósito, sabiendo que cada acción debía alinearse con ese destino para que el resultado no fuera casualidad, sino consecuencia de su propia voluntad. Mientras navegaba, comenzó a hacer listas en su mente, objetivos, recursos, riesgos, fortalezas y debilidades.
y notó que cuanto más definía mentalmente su visión, más ligero se sentía, porque las dudas que antes lo asfixiaban habían desaparecido, reemplazadas por un entendimiento profundo de lo que importaba y lo que podía dejar atrás. Una mañana, mientras el sol ascendía sobre un horizonte sin nubes, Daniel divisó un faro lejano, blanco, erguido sobre un acantilado que se elevaba directamente del mar. Su luz giraba lentamente, constante, confiable, y algo en él se activó. Comprendió que aquel faro no era solo un destino físico, sino un símbolo de todo lo que había aprendido hasta ese momento, de cómo la visión clara podía guiar incluso en la noche más cerrada. A medida que se acercaba, recordó cada prueba, la disciplina que lo había hecho fuerte, el enfoque que le permitió ignorar las tentaciones del puerto, la resiliencia que lo sostuvo en la tormenta, y la brújula interna que le enseñó a confiar en sí mismo. Todo convergía en un solo concepto. La visión no era solo ver el futuro, era diseñarlo y actuar de manera coherente para alcanzarlo, y comprender que cada paso dado sin claridad era un desperdicio de energía y de tiempo. Al llegar al pie del faro, Daniel notó que no había camino de escaleras ni puerta visible. El faro parecía desafiarlo a no depender de lo evidente, a usar la imaginación, la intuición y la percepción. Caminó alrededor de la base, inspeccionó cada pared y finalmente comprendió que la entrada no era física sino mental. Debía visualizar el interior con tanta claridad que su mente lo transportara allí. Cerró los ojos, respiró profundamente y de pronto se encontró dentro del faro, rodeado de luz cálida y ventanas que daban a todos los puntos del horizonte. Podía ver la distancia, podía medirla, podía proyectar rutas y calcular riesgos, podía imaginar tormentas y anticiparlas, podía incluso ver cómo se veía el velero desde arriba, cómo se movía el mar, cómo el viento cambiaba su dirección y fuerza. Fue en ese momento que comprendió que la visión no era solo anticipar, sino integrar conocimiento, experiencia, intuición y deseo en un solo sistema de acción coherente. Se sentó en silencio, sintiendo la brisa que entraba por las ventanas, y reflexionó sobre sus miedos, sus errores, sus victorias, y comprendió que el faro le mostraba no solo los horizontes posibles, sino su propio interior, la claridad mental, la paciencia, la capacidad de decidir y la responsabilidad de cada elección. Durante horas permaneció allí, observando, planeando, conectando cada punto de aprendizaje con cada objetivo futuro. Y finalmente se levantó, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. La visión ya no era un concepto abstracto, sino una herramienta viva que podía guiar cada acción, cada decisión y cada pensamiento hacia la construcción de un destino real, tangible y coherente con su propósito más profundo. Cuando salió del faro y volvió al velero, el sol estaba en su punto más alto, y el mar parecía rendirse ante su claridad. Daniel comprendió que la visión no solo iluminaba el camino, sino que le daba confianza para avanzar incluso cuando los faros físicos no eran visibles, porque ahora sabía que la luz más importante no estaba en el horizonte, sino dentro de él mismo, y que mientras la mantuviera encendida, ningún viento, ninguna tormenta y ninguna distracción podría desviar su rumbo ni su propósito. El puente de la acción. El velero avanzaba cortando las olas con una precisión que parecía coreografiada, pero Daniel sabía que la verdadera prueba estaba por comenzar. El faro de la visión le había dado claridad, estrategia y proyección, pero ahora debía llevar esa claridad a la acción concreta, y entendió que ningún conocimiento serviría si no era aplicado en la práctica, si cada decisión no se convertía en movimiento, cada intención en resultado y cada sueño en realidad palpable. Efraín permanecía a un lado, observando con ojos que no juzgaban ni intercedían, como si supiera que el puente hacia la acción era un camino que cada persona debía recorrer por sí misma, enfrentando sus límites y superándolos con voluntad y decisión. La primera prueba surgió cuando el viento cambió de dirección de manera inesperada, haciendo que Daniel tuviera que ajustar las velas mientras calculaba la fuerza de la corriente, la profundidad del agua y la proximidad de arrecifes invisibles bajo la superficie. Cada maniobra debía ser rápida, precisa y alineada con la ruta que había proyectado en su mente, y cualquier error podía significar retroceder kilómetros o incluso un accidente.
Mientras ajustaba las cuerdas y cambiaba el rumbo, comprendió que la acción no era solo movimiento físico, sino también mental, y que la coherencia entre pensamiento y ejecución era lo que diferenciaba a quienes simplemente soñaban de quienes lograban sus objetivos. Durante horas se enfrentó a situaciones cambiantes, corrientes traicioneras que intentaban desviar el velero, ráfagas de viento que lo obligaban a improvisar, olas gigantes que amenazaban con hacerlo perder el equilibrio y decisiones estratégicas que debía tomar sin titubeos, evaluando riesgos y beneficios en tiempo real, poniendo en práctica toda la disciplina, enfoque y visión adquiridos hasta el momento. Cada maniobra era un aprendizaje aplicado, y cada error corregido a tiempo reforzaba su confianza y consolidaba la certeza de que la acción sostenida y consciente era la herramienta más poderosa para transformar la realidad. Al caer la noche, el horizonte se llenó de nubes oscuras y la luna apenas iluminaba el mar. La dificultad aumentó y Daniel sintió cómo la fatiga física y mental se combinaban, pero recordó que la acción también requería resistencia y constancia, que detenerse era ceder al miedo y que avanzar, aunque lento, era siempre progreso. Efraín finalmente habló. No se trata solo de hacer, Daniel, se trata de hacer con propósito. Y con claridad, la acción sin dirección es solo gasto de energía. La acción alineada con la visión es creación. Estas palabras resonaron en él mientras ajustaba una última vela y corregía el rumbo, y sintió que cada fibra de su cuerpo y cada pensamiento estaban conectados a un solo objetivo: cruzar el puente hacia la realización de todo lo que había planeado y aprendido, poner en práctica cada habilidad y virtud y enfrentar cada desafío sin vacilación. Durante las horas siguientes, la tormenta se intensificó. El velero se movía violentamente, las olas rompían a su alrededor y el viento parecía desafiar su capacidad de control. Pero Daniel aplicó todo lo aprendido, respiró profundamente, organizó sus movimientos, priorizó acciones y ejecutó cada maniobra con precisión calculada, sintiendo cómo cada decisión correcta lo acercaba a su destino y cómo cada error corregido reforzaba su resiliencia y confianza. Finalmente, cuando la tormenta comenzó a ceder, Daniel miró el horizonte y vio un puente natural, un estrecho pasaje entre dos acantilados que conectaba hacia el siguiente faro. Comprendió que esta era la prueba definitiva. No bastaba con saber, planificar o incluso ejecutar acciones simples, debía integrar todo lo aprendido y aplicarlo en un contexto donde cada elección tenía consecuencias inmediatas y donde la indecisión o el miedo podían hacer retroceder todo el progreso logrado. Con manos firmes y mente clara, navegó por el puente, ajustando el velero a cada ola y cada corriente, anticipando movimientos, reaccionando con rapidez y manteniendo la calma ante lo imprevisible, hasta que finalmente, después de un esfuerzo titánico y sostenido, salió al otro lado y vio el faro erguido ante él, iluminando la noche con su luz constante y reconfortante. Daniel comprendió que cruzar aquel puente de la acción no había sido solo un desafío físico o técnico, sino una prueba de integración total. Disciplina, enfoque, resiliencia, visión y ahora acción se habían unido en un solo flujo que le permitió superar obstáculos, tomar decisiones difíciles y avanzar con determinación. Se permitió un momento de alivio y gratitud, pero sabía que la acción verdadera no terminaba allí. Cada faro, cada aprendizaje y cada prueba lo preparaban para desafíos mayores, y que mantener encendida la luz de la acción requería constancia, coraje y compromiso diario, no solo con el destino sino consigo mismo y con cada virtud que había cultivado durante su viaje. Mientras el viento se calmaba y las estrellas empezaban a brillar sobre el mar, Daniel sintió una paz nueva, profunda y real, entendiendo que la acción sostenida y consciente era la clave para transformar cualquier visión en realidad, y que aquel puente que acababa de cruzar era el reflejo de un principio universal. Solo quien actúa con claridad, disciplina y propósito puede convertir sus sueños en logros tangibles, y que cada faro, por distante que parezca, está al alcance de su voluntad si mantiene firme la brújula interna y aplica todo lo aprendido con determinación y valentía. Capítulo 12. La tormenta final.
El cielo se había oscurecido de manera casi súbita, como si todo el universo hubiera decidido poner a prueba la fuerza, la claridad y la determinación de Daniel en un solo instante, y el mar, que hasta hacía unas horas había sido un lienzo en blanco, ahora se convertía en un campo de batalla interminable de olas gigantescas, vientos cortantes y relámpagos que iluminaban la noche con un estruendo que parecía atravesar hasta los huesos. Cada segundo era un desafío que demandaba disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción de manera simultánea, y Daniel comprendió que esta tormenta era la síntesis de todas las pruebas anteriores, un examen supremo donde cada habilidad aprendida sería llevada al límite. Efraín permanecía junto a él, pero más como un espectador que como un guía, porque esta vez Daniel debía ser el arquitecto de su propia supervivencia, debía tomar cada decisión, cada maniobra y cada ajuste sin depender de nadie, y el peso de esa responsabilidad se sentía tangible, pesado y al mismo tiempo estimulante, porque sabía que solo enfrentando el caos podría consolidar todo lo aprendido y llevarlo a la práctica de manera definitiva. Las olas azotaban el velero con una fuerza que hacía crujir la madera y retumbaban como gigantes que intentaban derribar su voluntad. El viento giraba de dirección constantemente, desafiando cualquier intento de mantener rumbo fijo, y los relámpagos iluminaban las nubes como si revelaban la enormidad de la prueba, mostrando caminos peligrosos y posibilidades de desastre a cada instante. Daniel respiró hondo, recordó cada faro, cada lección y cada virtud cultivada, y comenzó a aplicar todo en una sincronización perfecta. Disciplina para mantener la calma y controlar cada movimiento, enfoque para anticipar cada cambio de viento y cada ola, resiliencia para sobreponerse al miedo y al cansancio, visión para proyectar la ruta y tomar decisiones estratégicas, y acción para ejecutar cada maniobra con precisión absoluta, sin titubeos, sin retrasos, sin vacilación. Durante horas, que parecieron eternas, Daniel luchó contra la tormenta, ajustaba velas, modificaba el rumbo, reforzaba cabos, corregía errores, anticipaba cada movimiento del mar y sentía cómo su cuerpo y su mente se transformaban en un solo instrumento afinado, capaz de responder al caos con efectividad, y no solo de sobrevivir, sino de avanzar hacia el siguiente faro, hacia la luz que prometía la culminación de todo su aprendizaje. En medio del fragor, un rayo cayó cerca, iluminando el velero y revelando un obstáculo oculto, un arrecife que podría destrozar la embarcación si no reaccionaba de inmediato. Sin perder un segundo, Daniel combinó visión y acción, calculó la maniobra más efectiva y ejecutó cada movimiento con precisión milimétrica, sintiendo cómo la adrenalina y la claridad mental se entrelazaban, cómo cada virtud se activaba al máximo y cómo la tormenta, por más feroz que fuera, no podía detener la voluntad de alguien que había aprendido a integrar cada lección en un todo coherente y potente. Cuando la noche parecía más oscura, un momento de calma relativa le permitió observar el horizonte y divisar, apenas visible entre la lluvia y la niebla, el faro que había sido su objetivo desde que empezó este tramo del viaje, un destello de luz que se convirtió en símbolo de todo lo que había logrado y de todo lo que aún estaba por conquistar. Sin embargo, sabía que no bastaba con verlo, debía alcanzarlo, y para ello debía mantener la coherencia en cada acción, la claridad en cada decisión y la fuerza interna que le permitiera resistir hasta el final. Las horas finales de la tormenta fueron un despliegue total de sus capacidades, maniobras extremas, cálculos instantáneos, ajuste constante de velas, resistencia al cansancio y al miedo, concentración absoluta y ejecución precisa. Cada segundo requería atención máxima, cada error podía costarle caro, pero la experiencia adquirida en todos los faros anteriores le permitió moverse con confianza y determinación, como si cada prueba anterior hubiera sido solo preparación para este momento culminante. Finalmente, cuando el primer rayo de sol empezó a filtrarse entre las nubes y las olas disminuyeron su violencia, Daniel divisó el faro en toda su magnitud, iluminando el mar con su luz firme y constante, y sintió una satisfacción intensa, profunda y casi indescriptible, porque había comprendido algo que ninguna tormenta podía enseñar por sí sola. La verdadera fuerza no está en resistir el viento, sino integrar cada aprendizaje, cada virtud y cada acción en un flujo continuo que convierte los desafíos más grandes en oportunidades de crecimiento y consolidación de la propia capacidad.
Al acercarse al faro, con el velero completamente bajo su control y su mente clara, Daniel comprendió que la tormenta final no había sido un castigo ni un obstáculo, sino un espejo del poder interno que había cultivado, una prueba que demostraba que la combinación de disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción podía sostenerlo frente a cualquier adversidad, y que el faro no solo iluminaba el horizonte, sino la certeza de que estaba listo para enfrentar cualquier desafío futuro con confianza absoluta, claridad y determinación inquebrantable. Porque la tormenta había revelado la verdad más profunda, que la fuerza real, la que transforma vidas, reside en la integración completa de todas las virtudes en un acto consciente y constante de coraje, decisión y propósito. El faro de la maestría. Daniel se detuvo frente al faro, ahora erguido con una presencia que parecía más imponente que cualquier estructura que hubiera visto antes. No era solo un edificio, era un símbolo tangible de todo lo que había logrado, de cada virtud cultivada y de cada prueba superada. Y por un instante se permitió contemplarlo sin prisa, dejando que cada emoción, cada recuerdo y cada lección aprendida se instalaran en su mente y en su corazón con total claridad. La maestría no consistía únicamente en sobrevivir a tormentas o en ejecutar maniobras perfectas, sino en comprender y armonizar cada faceta de sí mismo para que sus acciones fluyeran de manera natural y efectiva. Y este faro representaba precisamente eso, el punto en el que conocimiento, disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción se unían en un todo que trascendía la mera habilidad técnica. Al entrar en el faro, Daniel sintió que el espacio estaba vivo, que las paredes, la luz y el aire mismo parecían resonar con cada experiencia que había acumulado. Y comprendió que la verdadera maestría no era un destino fijo, sino un estado de conciencia que requería presencia absoluta, responsabilidad total y la disposición a seguir aprendiendo incluso cuando ya se sentía competente. Cada paso que daba dentro del faro era un recordatorio de que cada faro anterior había sido un peldaño, cada tormenta una lección y cada elección una prueba de su capacidad de integrar lo aprendido. Se sentó en el centro del faro y cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. La disciplina que lo había hecho levantarse cada día a pesar del cansancio. El enfoque que le permitió ignorar distracciones. La resiliencia que lo sostuvo frente a las pérdidas y los errores. La visión que le enseñó a proyectar su futuro y la acción que transformó planes en realidad. Y mientras meditaba sobre estas virtudes, notó que no eran separadas, sino un tejido continuo, cada hilo fortaleciendo a los demás, cada virtud amplificando la fuerza de las otras, y que la maestría residía en esa integración perfecta, en ese equilibrio entre pensamiento, sentimiento y acción. Pasaron horas, aunque Daniel no las contaba, porque en ese estado de presencia plena el tiempo parecía diluirse. Y comenzó a proyectar nuevas metas, no solo para sí mismo, sino para quienes algún día podrían seguir sus pasos. Comprendió que la maestría verdadera no era egoísta, sino expansiva, y que al consolidar sus virtudes podía guiar a otros, compartir conocimientos y actuar como un faro en sí mismo, iluminando caminos y generando confianza, claridad y propósito en quienes lo observaran. En ese instante, el faro pareció cobrar vida. La luz giraba más lentamente, más firme, más profunda, como si reconociera la transformación de Daniel y celebrara la integración de todas sus experiencias. Y él sintió una paz inédita, una seguridad interna que no dependía de circunstancias externas, sino de la certeza de haber desarrollado un dominio sobre su mente, su voluntad y sus emociones, y de saber que cualquier desafío futuro podría enfrentarlo con eficacia, claridad y equilibrio. Al salir del faro, la brisa del mar era cálida y constante, el horizonte estaba despejado, y cada elemento del entorno parecía alineado con su propósito. Daniel comprendió que la maestría no era el final de un camino, sino un punto de partida, un estado desde el cual podía actuar con libertad, sabiduría y confianza absoluta, y que la verdadera grandeza residía en la capacidad de mantener encendidas todas las luces internas, incluso cuando los faros físicos estaban lejos o invisibles.
Mientras caminaba hacia el velero, cada movimiento era seguro y consciente, cada respiración un recordatorio de la integración alcanzada, y sintió que su transformación era completa. Ahora podía navegar cualquier tormenta, planificar cualquier ruta, superar cualquier obstáculo y mantener la claridad en medio del caos, porque la maestría no era un logro externo, sino un estado interno de coherencia, poder y serenidad. Y en ese estado, Daniel comprendió que su viaje no había sido solo geográfico ni físico, sino profundamente espiritual y psicológico, un recorrido que lo llevó desde la confusión y la duda hasta la claridad y la autoridad sobre sí mismo, y que cada faro, cada tormenta y cada desafío había sido guías silenciosas hacia ese entendimiento. Con el sol descendiendo en el horizonte, Daniel miró los 5 faros que había recorrido, comprendiendo que cada uno representaba no solo una virtud, sino una etapa de transformación, y que al integrar todas ellas había alcanzado un nivel de conciencia y capacidad que le permitiría no solo sobrevivir y triunfar, sino crear, inspirar y liderar con coherencia, integridad y propósito. Y que la luz más brillante no estaba en los faros físicos ni en el horizonte, sino en la combinación perfecta de disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción que ahora brillaba dentro de él con una intensidad que ningún temporal podría apagar. Mientras caminaba hacia el velero, cada movimiento era seguro y consciente, cada respiración un recordatorio de la integración alcanzada, y sintió que su transformación era completa. Ahora podía navegar cualquier tormenta, planificar cualquier ruta, superar cualquier obstáculo y mantener la claridad en medio del caos, porque la maestría no era un logro externo, sino un estado interno, de coherencia, poder y serenidad. Y en ese estado, Daniel comprendió que su viaje no había sido solo geográfico ni físico, sino profundamente espiritual y psicológico, un recorrido que lo llevó desde la confusión y la duda hasta la claridad y la autoridad sobre sí mismo, y que cada faro, cada tormenta y cada desafío habían sido guías silenciosas hacia ese entendimiento. Con el sol descendiendo en el horizonte, Daniel miró los 5 faros que había recorrido, comprendiendo que cada uno representaba no solo una virtud, sino una etapa de transformación, y que al integrar todas ellas había alcanzado un nivel de conciencia y capacidad que le permitiría no solo sobrevivir y triunfar, sino crear, inspirar y liderar con coherencia, integridad y propósito, y que la luz más brillante no estaba en los faros físicos ni en el horizonte, sino en la combinación perfecta de disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción que ahora brillaba dentro de él con una intensidad que ningún temporal podría apagar. El regreso y el legado. Daniel volvió al puerto donde todo había comenzado, pero nada era igual. Las calles, los edificios y el mar seguían ahí, pero su mirada, su presencia y su energía habían cambiado de manera irreversible. Y comprendió que el verdadero viaje no había sido solo hacia los faros, sino hacia sí mismo, hacia la integración de cada virtud que había cultivado, y que ahora cada acción, cada decisión y cada palabra tenían un peso distinto, porque provenían de un lugar de maestría y coherencia interna que nadie podía otorgar ni quitar, solo uno podía desarrollar y mantener. Mientras caminaba por las calles conocidas, la gente lo miraba con curiosidad, con respeto, incluso con un leve asombro, que él percibía como una confirmación silenciosa de que quienes se transforman irradian un magnetismo natural, una fuerza que no se impone pero que inspira. Y entendió que el verdadero poder no estaba en dominar el entorno, ni en acumular logros externos, sino en la capacidad de influir positivamente, de guiar con claridad y ejemplo, de actuar con propósito y coherencia, de convertir la vida cotidiana en un terreno fértil para la acción consciente y el crecimiento de otros. Se acercó a quienes habían sido parte de su vida antes del viaje y notó que la forma en que se relacionaba con ellos había cambiado radicalmente. Ya no buscaba validación ni aprobación, no reaccionaba a la prisa ni al caos externo, y en lugar de dispersar su energía en preocupaciones inútiles, la concentraba en apoyar, motivar y potenciar a otros, enseñando con hechos, no con palabras, demostrando que la disciplina, el enfoque, la resiliencia, visión y acción podían aplicarse en cualquier contexto, y que la transformación interna era la semilla que podía generar resultados tangibles en la vida de todos a su alrededor.
Durante semanas, Daniel comenzó a implementar cambios concretos, organizó talleres de desarrollo personal, guió proyectos comunitarios y compartió su experiencia de manera práctica, mostrando a cada persona cómo superar obstáculos, mantenerse enfocado y actuar con decisión. Y cada interacción se convirtió en un espejo de su propia evolución, porque cada persona que ayudaba era también un recordatorio de lo que significaba aplicar la maestría en la vida real, no solo en teoría ni en momentos aislados de desafío, sino de manera cotidiana, constante y consistente. En su mente, los faros recorridos se convirtieron en un mapa interno que podía proyectar en cualquier situación. La disciplina lo ayudaba a estructurar su tiempo y energía, el enfoque a priorizar lo esencial, la resiliencia a enfrentar dificultades inesperadas, la visión a planificar el futuro con claridad y la acción a convertir ideas y planes en resultados tangibles. Y comprendió que la verdadera libertad residía en la capacidad de integrar estas virtudes sin depender de factores externos, porque la luz más poderosa estaba dentro de sí mismo. Con el tiempo, Daniel empezó a notar cambios en su comunidad. Personas que antes se sentían estancadas empezaban a tomar iniciativa. Pequeños proyectos florecían, la colaboración y la confianza se multiplicaban. Y él entendió que el impacto de la transformación personal no se limita al individuo, sino que se expande como ondas en el agua, alcanzando lugares y personas que uno ni siquiera puede imaginar. Y que el legado real no se mide en fama ni riqueza, sino en la capacidad de encender luces internas en otros, de inspirar acción y crecimiento sostenido, y de demostrar con el ejemplo que el poder de la transformación es accesible a quien se compromete con la integración de sus virtudes. Cada noche, al mirar el horizonte, Daniel veía los 5 faros que había recorrido, cada uno representando una etapa, un aprendizaje y una virtud consolidada, y comprendió que el viaje no había terminado. Siempre habría nuevas tormentas, desafíos inesperados, decisiones difíciles, y en cada uno de esos momentos podía aplicar lo aprendido, mantener la coherencia y seguir avanzando. Y esa certeza le daba paz, fuerza y una sensación de propósito que trascendía cualquier logro temporal. Daniel también comenzó a registrar sus experiencias en un cuaderno, no como un diario íntimo, sino como un manual para quienes quisieran recorrer su propio camino. Describía cómo enfrentar la incertidumbre, cómo mantener la claridad en medio del caos, cómo transformar cada obstáculo en aprendizaje, cómo integrar disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción en la vida cotidiana, y cómo al final la verdadera maestría reside en vivir de manera consciente y coherente, siendo faro para uno mismo y para los demás. Cada palabra escrita, cada proyecto iniciado y cada acción guiada reforzaba su convicción de que el éxito real no era solo un destino material ni un reconocimiento externo, sino un estado de ser, un flujo constante de propósito, acción y crecimiento, y que la mayor recompensa de todo su viaje era ver cómo la transformación interna podía irradiar y multiplicarse, tocando vidas, inspirando cambios y generando un legado que trascendía la propia existencia. Y así, mientras la luz de los 5 faros aún brillaba en su memoria y en su interior, Daniel comprendió que su historia no era solo la de un viaje físico, ni de la superación de tormentas, sino la de un despertar profundo, un camino de disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción que lo había llevado desde la incertidumbre hasta la maestría, y que ahora podía compartir, expandir y perpetuar, iluminando no solo su horizonte, sino el de todos aquellos dispuestos a seguir su ejemplo y a descubrir que la verdadera fuerza, el verdadero poder y el verdadero legado residen en la capacidad de transformar la vida propia y desde allí influir positivamente en la vida de otros, convirtiéndose en faro vivo en un mundo que siempre necesita luz, claridad y guía. Capítulo 15. El faro interior. Daniel se sentó frente al mar una mañana clara, sintiendo cómo la brisa acariciaba su rostro y cómo cada ola parecía llevar consigo un mensaje silencioso, un recordatorio de que todo lo que había vivido, cada tormenta, cada faro, cada decisión y cada caída lo había conducido a un estado que trascendía cualquier logro externo.
Comprendió, con una claridad que lo llenó de asombro y gratitud, que el verdadero faro no estaba en estructuras físicas ni en metas alcanzadas, sino en la luz interior que cada persona podía encender al integrar disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción en su vida de manera consciente, constante y profunda. Durante años había perseguido faros externos, enfrentado tempestades, superado desafíos y alcanzado logros, pero ahora entendía que todo eso no era más que preparación, un entrenamiento para descubrir la fuente de luz que siempre había estado dentro de él, y que se manifestaba cada vez que actuaba con coherencia, claridad y propósito, cada vez que enfrentaba el miedo con determinación, cada vez que transformaba el caos en oportunidad y cada vez que convertía sus aprendizajes en acción significativa. Mientras observaba el horizonte, Daniel percibió que el mar no era solo agua y movimiento, sino un espejo de su mente y de su alma. Las olas representaban los desafíos cotidianos, las corrientes, las fuerzas externas que intentaban desviarlo, y los vientos, los cambios inesperados. Y comprendió que vivir con maestría no significaba eliminar los obstáculos ni controlar el mundo, sino mantener la calma, la claridad y la fuerza interna frente a cualquier situación, como un faro que permanece firme, constante y luminoso, sin importar la tormenta que lo rodee. Pensó en cada persona que había encontrado en su camino, en cada mirada que había inspirado, en cada consejo que había dado y en cada acción que había tomado para apoyar y guiar a otros, y vio claramente que la verdadera trascendencia no residía en acumular experiencias para uno mismo, sino en usarlas para encender luces en otros, generando un efecto multiplicador que podía transformar vidas y comunidades. Y entendió que el legado real no estaba en edificios, premios ni reconocimientos, sino en la capacidad de inspirar acción, claridad y propósito en quienes cruzan su camino. Se dio cuenta de que su viaje lo había llevado de la incertidumbre a la maestría, de la dependencia a la autonomía, del miedo a la confianza plena, y que cada faro recorrido había sido una etapa de autodescubrimiento y consolidación. La disciplina le enseñó a sostenerse frente a la dificultad, el enfoque a priorizar lo esencial y mantener la mente clara, la resiliencia a levantarse tras cada caída y adaptarse al cambio, la visión a proyectar metas significativas y anticipar caminos, y la acción a materializar ideas y planes con precisión y decisión. Y ahora, al integrar estas virtudes de manera natural, sentía que su faro interior brillaba con intensidad, iluminando no solo su vida sino la de quienes lo rodean, como un punto de referencia firme en un mundo que a menudo parecía confuso y caótico. Mientras meditaba sobre todo esto, Daniel comprendió que cada tormenta enfrentada, cada decisión tomada y cada prueba superada habían sido esenciales para revelar la fortaleza interna que ahora reconocía como su verdadera guía, y que la iluminación personal no era un estado estático, sino un proceso continuo de observación, aprendizaje, ajuste y acción, una práctica diaria de mantener encendida la luz interna sin depender de factores externos, reconociendo que la vida, con todas sus incertidumbres, desafíos y oportunidades, era un laboratorio perfecto para ejercitar y perfeccionar la maestría. La tarde caía y el sol teñía el cielo de tonos cálidos, reflejando en el mar un camino de luz que parecía conducirlo hacia el infinito, y Daniel entendió que esa luz era también un símbolo de la expansión del conocimiento y la virtud. Cada persona que encuentra su faro interior se convierte a su manera en un guía, en un referente, en un punto de claridad y orientación, y al hacerlo, contribuye a que el mundo se vuelva más consciente, más enfocado y más resiliente, y que la verdadera grandeza radica en esta capacidad de irradiar transformación, no de imponerla. Sintió una profunda gratitud hacia todos los faros físicos que había recorrido, hacia cada desafío que había enfrentado, hacia cada error que lo ha enseñado y hacia cada momento de triunfo que lo había fortalecido, pero sobre todo agradeció el descubrimiento de que el faro más poderoso, duradero y transformador siempre había estado dentro de él, esperando ser reconocido, cultivado y utilizado, y que la vida se volvía verdaderamente extraordinaria cuando uno decide mantenerlo encendido con disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción.
Mientras la noche comenzaba a cubrir el cielo, Daniel levantó la vista hacia las estrellas, sintiendo que cada una reflejaba la luz de un faro interior, que cada desafío superado era un destello de aprendizaje, y que cada acción consciente era un reflejo de su maestría. Y comprendió que aunque los faros físicos podían guiar temporalmente, la verdadera orientación y fuerza provenían del interior, de esa luz que ningún viento, ola o tormenta podía apagar, de ese faro que cada persona puede encender y mantener, y que al hacerlo puede iluminar su vida y la de quienes lo rodean, creando un legado que trasciende tiempo, espacio y circunstancias, demostrando que la verdadera ruta hacia el éxito, la realización y el empoderamiento comienza y termina en la integración completa de las virtudes que transforman al ser humano en un faro de luz y de ejemplo en el mundo. Capítulo 16. La luz que perdura. Daniel caminaba lentamente por la orilla del mar, con la brisa fresca que traía consigo el aroma de la sal y el eco lejano de las olas rompiendo en la costa, y mientras avanzaba, sentía que cada paso resonaba con la certeza de lo aprendido, con la integridad de cada virtud y con la fuerza de un viaje que había transformado no solo su vida, sino también la manera en que veía y podía influir en el mundo. Comprendió que los faros que había recorrido no eran solo símbolos de disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción, sino recordatorios tangibles de que cada persona posee la capacidad de encender su propia luz interior y de proyectarla hacia otros, convirtiéndose en guía, inspiración y fuerza positiva, y que la verdadera grandeza no reside en lo que uno acumula, sino en lo que uno siembra. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Daniel recordó los momentos de miedo, duda y desánimo, las noches interminables de incertidumbre y los desafíos que parecían imposibles de superar, y reconoció que cada uno de esos instantes había sido una oportunidad disfrazada, un peldaño necesario para desarrollar resistencia, claridad y maestría. Y entendió que las tormentas no eran enemigas, sino maestras, y que los errores, fracasos y obstáculos eran la materia prima de la transformación, porque solo al enfrentarlos con coraje, disciplina y acción se podía encender una luz que brillara con fuerza duradera. Al mirar el horizonte, vio los 5 faros a lo lejos, su silueta recortada contra el cielo iluminado por los últimos rayos de sol, y sintió que eran un reflejo de su propio camino interno. Cada uno representaba no solo una virtud, sino un paso en el proceso de autodescubrimiento y consolidación, un recordatorio de que la verdadera transformación es progresiva, profunda y requiere constancia, y que la luz que uno desarrolla en su interior puede convertirse en un faro para quienes aún buscan claridad en medio de la confusión, fuerza en medio del miedo y propósito en medio de la rutina. Mientras continuaba caminando, Daniel comprendió que su viaje no terminaba en ese momento ni en ese lugar, sino que se extendía hacia cada acción futura, hacia cada persona que tocaría con su ejemplo y hacia cada decisión tomada con conciencia y coherencia, que la luz interior no tiene fecha de caducidad ni límite geográfico, sino que perdura y se multiplica cuando se cultiva con intención, y que la verdadera medida del éxito no es la cantidad de metas alcanzadas, sino la capacidad de mantener encendida la propia luz y encender otras a su alrededor. Reflexionó sobre la disciplina que lo había mantenido firme cuando todo parecía derrumbarse, sobre el enfoque que le permitió priorizar lo esencial y evitar las distracciones que podían dispersar su energía, sobre la resiliencia que lo hizo levantarse tras cada caída y adaptarse a los cambios inesperados, sobre la visión que le permitió proyectar caminos claros y metas significativas, y sobre la acción que transformó ideas y planes en resultados tangibles, y se dio cuenta de que la integración de todas estas virtudes no solo lo había convertido en un hombre capaz y fuerte, sino en un faro vivo, un referente de coherencia, claridad y propósito que podía inspirar y guiar a otros en sus propios viajes. Mientras la noche cubría el cielo con estrellas que brillaban como puntos de luz lejana, Daniel comprendió que cada persona tiene la capacidad de descubrir y encender su faro interior, y que al hacerlo no solo transforma su propia vida, sino también la de aquellos que cruzan su camino. Que el verdadero legado no está en monumentos ni en reconocimiento público, sino en la capacidad de irradiar claridad, fuerza, confianza y propósito, en enseñar con el ejemplo, actuar con integridad e inspirar a otros a buscar y encender su propia luz.
Caminando a lo largo de la playa, Daniel sintió una profunda gratitud por cada faro visitado, por cada tormenta superada, por cada desafío enfrentado y por cada lección aprendida, y comprendió que la ruta de los 5 faros no era solo un viaje físico ni un recorrido externo, sino un mapa de crecimiento interno y de descubrimiento personal que podía guiar a cualquier persona dispuesta a comprometerse con la disciplina, enfoque, resiliencia, visión y acción, y que la recompensa más grande de este camino no era la llegada a un lugar específico, sino la transformación completa del ser, la capacidad de vivir con maestría y la posibilidad de encender luces en otros, multiplicando la claridad y la fuerza que cada faro había representado en su propio viaje. Mientras el mar susurraba historias antiguas y el cielo estrellado se extendía hasta el infinito, Daniel comprendió que cada vida es un faro en sí misma, que cada decisión consciente fortalece la luz interior y que la verdadera ruta hacia el éxito, la realización y el empoderamiento no está marcada por premios ni reconocimientos, sino por la coherencia entre lo que uno piensa, siente y hace, y por la capacidad de mantener encendida la propia luz incluso en la oscuridad, guiando y sirviendo como inspiración para quienes aún buscan su camino, y que esta luz, una vez descubierta y cultivada, es la que perdura, la que trasciende y la que convierte cada vida en un testimonio de fortaleza, claridad y propósito en el mundo. Mientras el mar susurraba historias antiguas y el cielo estrellado se extendía hasta el infinito, Daniel comprendió que cada vida es un faro en sí misma, que cada decisión consciente fortalece la luz interior y que la verdadera ruta hacia el éxito, la realización y el empoderamiento no está marcada por premios ni reconocimientos, sino por la coherencia entre lo que uno piensa, siente y hace, y por la capacidad de mantener encendida la propia luz, incluso en la oscuridad, guiando y sirviendo como inspiración para quienes aún buscan su camino, y que esta luz, una vez descubierta y cultivada, es la que perdura, la que trasciende y la que convierte cada vida en un testimonio de fortaleza, claridad y propósito en el mundo. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.